Buenos días. Buenos días, profesora. Somos los integrantes Pablo Rojas, Luciana Leanes y Fernando Kulichevsky, en los que vamos a realizar la exposición del tema número 2 de repaso de la primera etapa, el cual trata de célula procariota, estructura y funciones de sus partes y bacterias gram positivas y negativas. Bueno, va a empezar Pablo explicando lo que vendrían a ser algunas características bastante generales de la célula procariota. Sí, así es. Bueno, más que nada al principio, vemos célula procariota y voy a explicar más o menos lo que es la palabra. Bueno, procariota. Pro significa antes y carion significa núcleo, o sea que sería antes del núcleo. Eso significa que es más antigua que la eucariota, que eu significa verdadero, sería como con un núcleo verdadero, eucariota. Y bueno, unas características generales que podemos nombrar es que el material genético, que es el ADN, se localiza en el nucleoide, el cual tiene no tiene una membrana que lo rodee, ya que las procariotas constan de un solo espacio. Es decir, que no tienen organelas con membranas que las rodean. Aparato de Golgi también. Como, bueno, eso. Em, Otra cosa que puedo decir también es que la célula contiene un gran número de ribosomas, con el cual se lleva a cabo la síntesis de proteína. Y también otra cosa que destaca es que hay algunas bacterias que tienen flagelos, los cuales son usados para la locomoción y también sirven para mantener contacto con otras células. Y esto también facilita la transferencia de material genético. Bueno, podemos seguir. Ahora para hablar de las diferencias entre la célula eucariota y procariota. Bueno, ahí aparecieron bastantes imágenes. Bueno, a la derecha se pueden ver imágenes más o menos, digamos, de lo que vendría a ser la diferencia de estructuras entre la célula procariota y eucariota abajo. Y bueno, en las imágenes de la izquierda, abajo se ve más o menos lo que vendría a ser algo parecido a un gráfico entre las diferencias entre los tamaños de las células eucariotas y procariotas, en las que se puede ver que es sí, es bastante superior, digamos, el tamaño de las células eucariotas frente al de las procariotas. Bueno, además de esta diferencia que radica en el tamaño, también se puede radicar una diferencia en lo que vendría a ser la antigüedad de estas, debido a que los primeros organismos que habitaron este planeta eran de tipos procariotas, formados por células unicelulares. Sí, procariota sería. Bueno, además de esto, otras diferencias, bueno, que pueden ser ya sea en las que radican en la reproducción, que puede ser en el caso de las procariotas por división binaria, Sí. y las eucariotas por mitosis. Bueno, también hay algunas otras diferencias que son bastante importantes, como puede ser la forma del ADN, en las que en las células procariotas es de tipo circular y en las eucariotas del tipo lineal. El número de cromosomas, que en las eucariotas es múltiple y en las procariotas es uno solo. El tamaño, bueno, como dije, ya nombramos el tamaño de la célula, y el tamaño del genoma también, que no tengo los números ahora, pero es una diferencia bastante abundante. Bueno, y la otra diferencia, que es de las principales, es la presencia de en los eucariontes y ausencia en los procariontes, como vendría a ser, o procariotas, como podría ser la mitocondria, el lisosoma, bueno, el núcleo definido, bueno, como nombré antes, el aparato de Golgi. Y bueno, además de, bueno, la complejidad del citoesqueleto, digamos. Eh, que bueno, que digamos en las procariotas es más que nada proteínas estructurales y bastante más compleja en las eucariotas.
Bueno, ahora para continuar, vamos a hablar de lo que vendría a ser el reino que comprenden las células Procariotas. eucariotas, Procariotas. procariotas. Bien. Bueno, el reino que comprende es como tiene su propio reino, que es el reino Monera, y que, bueno, son más que nada, o sea, son principalmente bacterias las que agrupa, sería. Eh, que bueno, que tienen las características de que carecen de un núcleo definido y bueno, está, bueno, son unicelulares y eso. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que voy a explicar las características. Bueno, algunas características que podemos notar antes de pasar a la clasificación es que obviamente que son formadas por células procariotas, es decir, que no tienen un núcleo definido. Son los organismos celulares más pequeños que se han encontrado. Algunas bacterias necesitan de oxígeno para existir y otras no. Y también lo que habíamos explicado antes del el movimiento es que realizan movimientos gracias a los flagelos que poseen y si no los poseen se mueven poco, sería. Y bueno, se reproducen de manera sexual por bipartición y bueno, también otras características que podemos ver es que la nutrición es por lo general de manera heterótrofa y autótrofa también, que ya después vamos a ver bien cómo, o sea, cómo sería. Y bueno, la clasificación, cómo se dividió en arqueobacterias, gram positivas, gram negativas, que las vamos a explicar bien después, y micoplasma. Bueno, Bueno, pasamos a la siguiente. ahora vamos a continuar hablando de lo que mencionó Pablo recién, que vendría a ser la clasificación del reino Monera, cual término algunos especialistas dicen que está descontinuado o está en desuso, eh, por los que está, o desactualizado, mejor dicho, y lo sustituyen directamente por reino procariota. Bueno, entonces la clasificación, como se puede ver en este esquema, puede ser tanto según su forma en relación al hombre o según su nutrición. Bueno, según su forma puede ser tanto en bacilos, cocos o espirilos. A ver, para empezar, podemos empezar con los cocos. Estos pueden presentar o cambiar a diversas formas, tomar diversas formas, gracias a un factor muy importante, eh, que es la tendencia de las células a mantenerse unidas. Eh, bueno, podemos hablar del tamaño, el cual oscila más o menos entre los 0,8 y 1 milésimas de metro, o milésima de milímetro, perdón, y que estas bacterias presentan eh, o tienen formas casi esféricas y se pueden agrupar de maneras homogéneas. Bueno, también hay diversos nombres que toman dependiendo de la agrupación que toman, si es en pares, o pueden conglomerarse en pares, en cuatro, o bueno, y en tétradas, es que dependiendo de las tétradas también se conocen otros nombres, como por ejemplo dos tétradas que permanezcan unidas se les conoce como sarcinas, y bueno, así pueden formar, digamos, estructuras más complejas, como lo podrían ser unas cadenas, los cuales ya se denominan estreptococos. Bueno, para seguir, podemos seguir con los bacilos. No me voy a detener tanto en este tema, que estas son bacterias que se agrupan de manera heterogénea, a diferencia de los cocos. Eh, y cómo se dice, y tienen una gran cantidad de subtipos. Tienen forma de bastón y pueden ser cilíndricos.
Cuando se agrupan de a dos, se les conoce como diplobacilos y en caso de estar de tres o más, streptobacilos. Eh, y nada, bueno, algo que me faltó decir es que los cocos y bacilos son considerados bacterias gram positivas. Y como bueno, esto lo puedo decir acompañado digamos, de la introducción de los espirilos, que son bacterias, a diferencia de los bacilos y los cocos, son bacterias gram negativas. Eh, tienen una forma de espiral. Se desplazan o se mueven en medios viscosos y tienen un diámetro bastante pequeño, por lo que esto les permite desplazarse a través de las mucosas. Bueno, después podemos hablar en relación al hombre, que pueden ser perjudiciales o beneficiosos, ya sea como la flora bacteriana y demás, en el caso de los beneficiosos. Y bueno, según su nutrición, que puede ser de manera heterótrofa o autótrofa, que bueno, ahí lo va a explicar Sí, sí. Pablo. Que bueno, las que son heterótrofas son las, o sea, porque existen o sea, hay variados métodos de nutrición, dependiendo obviamente, del organismo y del hábitat en el que se encuentra. Y bueno, entonces se pueden encontrar los que son autótrofos, que son las bacterias fotosintéticas y las quimiosintéticas. Las fotosintéticas, obviamente, usan la luz solar para utilizar, o sea, sintetizar azúcares, y de esa manera aprovecharlos. Y las quimiosintéticas son las que convierten las moléculas de carbono y otros nutrientes en materia orgánica, utilizando diversos procesos de oxidación. Eh, y bueno, también tenemos las heterótrofas, que bueno, se puede ver en la diapositiva, que son los modos de, bueno, saprófitas, las simbióticas y las parásitas. Bueno, las parásitas es cuando se introducen en un organismo, o sea, mayor sería, y se nutren de su cuerpo, causándole un daño. Bueno, las saprófitos es cuando aprovechan los desechos orgánicos de otros seres vivientes. A la O la ma- materia orgánica en descomposición. Eso, sí. Bueno, o la materia orgánica que se esté descomponiendo, eh, que queda una vez de que el organismo muere. Bien. Y simbiótico es cuando se benefician de la materia orgánica de otro ser vivo, sin causarle daños, sino beneficiándolo y logrando la ganancia mutua. Bueno, vamos a continuar con lo que vendrían a ser las partes, Sí, la estructura y eso. la estructura de la célula procariota. Bien, ¿cómo se dice? Bueno, la estructura, como se puede ver en la imagen, bueno, ahí está, digamos, lo que vendrían a ser los plásmidos, citoplasma, ribosomas, la membrana, la pared celular, el flagelo y demás. Bueno, a ver, para empezar con el citoplasma, eh, digamos que en el caso de la célula procariota, eh, contiene ribosomas, que son un poco más pequeños que los de las células eucariotas, y algunos gránulos ¿cómo se decía? De almacenamiento. Eso. Bueno, que pueden retener algunos compuestos como el glucógeno, lípidos o, bueno, eso. Y compuestos del fosfato. Las enzimas que son necesarias para las actividades metabólicas pueden localizarse aquí en el citoplasma. Bueno, y como ya mencionamos antes, en el caso de las células eucariotas, este citoplasma carece de citoesqueleto. En el caso de las procariotas, carece de citoesqueleto, de núcleo y de organelas. Bueno, ahora podemos seguir con la pared celular.
eh, que la mayoría de estas células tienen una pared que rodea ahí lo que vendría a ser la membrana plasmática, como se puede divisar en la imagen. Eh, y esta pared le brinda, por así decirse, como una estructura más rígida eh, que, digamos, mantiene erguida, por así decir, a la célula. Ahí también tiene un nucleoide que no se puede divisar en la imagen, eh, que es que, bueno, como dije, a pesar de que no tiene núcleo, tiene un área nuclear, que, bueno, es conocida así como nucleoide, y esta contiene, digamos, al ADN o material genético, que como mencionamos anteriormente, a diferencia del otro, tiene, digamos, es de tipo circular, Sí, la forma del ADN. la forma del ADN. Bueno, y ¿con qué podemos seguir? Bueno, podemos seguir con el material genético, que como dijimos se encuentra en la parte de lo que vendría a ser el nucleoide y el citoplasma, y está formado por un único cromosoma, que eso también lo mencionamos, y por una molécula, bueno, y la molécula circular de ADN, que no tiene proteínas, eh, que se llama, que se llama plásmido. Plásmido. Bien. Bueno, después vendría a ser, bueno, al lado de la pared celular, bueno, la cápsula, que es que muchas especies procariotas producen una cápsula que rodea la pared celular y brinda protección. Y bueno, si querés seguir vos con las demás. Sí, sí. Bueno, también tenemos la membrana plasmática, que bueno, tiene de función, la función obviamente es regular la entrada y salida de las sustancias de la célula, eso sería. Y también tiene alguna que otra función como puede ser la respiración, ya que tiene membranas respiratorias. Bueno, y Otra cosa, recordemos que era protegida por la pared celular. bien, eso. Bueno, también otra estructura que se puede diferenciar son los ribosomas, que están encargados de sintetizar las proteínas y se encuentran obviamente que solos en el citoplasma. Y son de tamaño inferior a los que pueden encontrarse en las células eucariotas. Eso, bien. Eh, y también se pueden encontrar en forma de poliribosomas. Bien. Bueno, otra estructura son las fimbrias, que bueno, que algunos procariotas tienen cientos de apéndices con forma de cabello llamados fimbrias. Y bueno, están hechas de proteínas y son un poco más cortas que los flagelos. Bueno, también lo que se pueden observar son los pilis o pelos, que bueno, se pueden diferenciar fácilmente. Se encuentran como pilus ahí en la foto de Sí, la sí. izquierda. Bueno, por lo general suelen ser más largas que las fimbrias. Son algunos pelos alargados, llamados pelos sexuales. Son importantes para transmitir el ADN entre las bacterias. Y otros también o sea, son facilitadores del movimiento y el desplazamiento. Bueno, el flagelo, que bueno, la mayoría de las células procariotas, lo poseen para lograr moverse em, con flagelos giratorios, sería. Bueno, este movimiento que he mencionado, que es giratorio, produce como un empujón en la célula de forma muy parecida como una hélice, como una hélice de un barco. Eh, y bueno, también otra estructura son las inclusiones, que son estructuras obviamente, que contienen lo que son productos orgánicos o inorgánicos que son acumulados
como actividades metabólicas de la célula. Bueno, Bueno, ahora vamos a continuar con ya el tema final, que vendrían a ser las bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, digamos, la foto, digamos, que se encuentra en la parte de arriba, más o menos lo que quiere expresar es la diferencia de la coloración que toman estas bacterias al ser teñidas, en las que las sí, bacterias gram positivas toman un color púrpura. similar al púrpura o al violeta, y las bacterias gram negativas, que estas son bastante más perjudiciales, un color parecido al rosado o al rojo. Sí. Bien, las bacterias gram, bueno, positivas se clasifican, bueno, espera, y podemos ver en la imagen inferior, digamos, las distintas estructuras que poseen, en las que en las bacterias gram negativas poseen, si bien poseen menos cantidad de peptidoglucógeno, poseen una estructura en sí bastante más compleja. Eh, y bueno, las bacterias gram positivas, como se dice, causan enfermedades, pero generalmente estas ocupan un lugar en el organismo humano, como es la piel. Y Eh, por lo general no son tan perjudiciales, es decir, que no causan enfermedades. Sí, bueno, como dije recién, y pueden, como también mencionamos anteriormente en la clasificación, pueden ser cocos o bacilos. Y bueno, acá tenemos acompañándonos una lista de algunos bacilos gram positivos que causan infecciones, como puede ser la difteria o listeriosis y erispelotricosis. Y bueno, después también tenemos una lista de algunas bacterias coco gram positivas que causan infecciones, como pueden ser las infecciones neumocócicas y por estreptococo. Bueno, ahora Pablo va a hablar de las bacterias gram negativas. Bueno, las negativas, bueno, ya hemos visto gracias a la imagen, son las que se tornan de color como rosado o rojo. Y bueno, estas bacterias están como cubiertas por una capa, como una cápsula en realidad, protectora, y esa cápsula la ayuda a evitar que los glóbulos blancos se ingieran a las bacterias. Bueno, y tienen como también en esta, bajo la cápsula, tienen también eh, como una membrana que las protege contra ciertos antibióticos, como puede ser la penicilina, en muchos casos. Y también al dañarse la membrana, esta libera sustancias tóxicas que contribuyen a la gravedad de los síntomas eh, que poseen, o sea, a los síntomas de las infecciones que provocan estas bacterias. Y bueno, acá también tenemos una lista con algunas infecciones que, que comprenden, o sea, por bacterias gram negativas, como lo pueden ser la enfermedad de arañazo o de gato, porque también el cólera, las infecciones por Escherichia coli, eh, la peste, la salmonela, las infecciones por pseudomonas y también hay otras más. Pero bueno, esas son más o menos las generales. Bueno, y como dije anteriormente, las bacterias gram negativas pueden causar algunas infecciones muy graves, como vendría a ser la Escherichia coli, eh, bueno, la salmonela, o la neumonía, peritonitis, y, ¿cómo se dice? Y nada, que es una inflamación eh, La inflación de la membrana. sí, que antes se le llamaba enfermedad del costado. Eh, y bueno,
También hay varias, o sea, hay muchas como diversas las infecciones que se pueden tener, por ejemplo, de las vías urinarias, del torrente sanguíneo, de infecciones en una herida, puede ser también. Eh, Y bueno, algo que me acordé es que estas bacterias son cada vez más resistentes a los antibióticos debido a que tienen la capacidad de que sus genes muten. Y bueno, al mutar adquieren algunos genes de bacterias que son resistentes, digamos, a estos antibióticos. como lo habíamos nombrado recién, que hay algunas bacterias gram negativas que son como, no sé si decirlo, pero más o menos inmunes, por Sí, así se entiende, a la penicilina. Esto es por que su sus genes capaz, mutan. sus genes mutan. Bueno, y esto la verdad que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.